Un tema que ha llamado la atención sin duda fue la cadena nacional del presidente, y esto ha dado reacciones de muchísimos sectores, también reacciones de muchísimos sindicatos, y también ha abierto el análisis al respecto de un tema que para algunos llegó tardío, pero para otros llegó en el momento justo, compañeras, y para eso nos acompaña ya Eiser, nuestra compañera Melanie Corrales. Así es, Melanie Corrales le dio cobertura a este tema y nos tiene pues más detalles. Adelante, Melanie. Gracias, compañeros. Así es, bueno, la intención del gobierno es reducir y crear nuevas fuentes de empleo y aumentar la economía del país a un 4%. Y esto fue lo que dio a conocer el presidente de la República el día de ayer en cadena nacional con este nuevo plan denominado Impulso. En la cadena nacional de este domingo, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, afirmó que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda tomaron medidas que bajarán las tasas de interés. El Banco Central modificó el cálculo de 6.45% que estaba vigente desde el año 2012. Con ese fin, ha decidido modificar el método de cálculo de la tasa básica pasiva. También ha proyectado que la inflación para el 2015 baje del 4% al 0% y pronostica una inflación muy baja para el primer semestre del 2016. El Ministerio de Hacienda y el Banco Central implementarán una política de gestión de deuda que reforzará la disminución en las tasas de interés. Además, Solís anunció que el Banco Central varió la meta de inflación para este 2015 y que afirma será 0% y no de 4% como era esa meta inicialmente. También Solís propuso simplificación de trámites. Para enero, un ferry para furgones desde Caldera hasta El Salvador, construir un centro de convenciones en Barreal de Heredia, duplicar la cartera de banca para el desarrollo y que el Consejo Nacional de Producción aumentará en 10.000 millones de colones el monto para compras de bienes a medianos y pequeños productores. Solís explicó que el Instituto Nacional de Aprendizaje creará 21.648 cupos adicionales para el 2016. El Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA, creará 21.648 cupos adicionales para el 2016 en cursos para formar técnicos en las especialidades más demandadas por las empresas, así como en la enseñanza del inglés que satisface las necesidades de los inversionistas, especialmente en zona franca. El presidente dijo que la estabilidad del dólar se mantendría en el 2016. Y este proyecto sin duda ha llamado muchísimo la atención de los sectores, y muchos sectores ya han empezado a rebatir de este tema, pero podríamos empezar a trasladar el debate a nosotros los costarricenses comunes y corrientes, cómo nos podría beneficiar o no esto, ¿no? Así es que exactamente, porque en temas económicos cuesta a veces un poco entenderlo, pero bueno, ¿en qué nos podría afectar? ¿Qué es lo que va a generar este plan Impulso? Uno de ellos, por ejemplo, es generar nuevos espacios dentro del INA, esto para que las personas puedan capacitarse y más adelante proyectarse e incorporarse a una empresa de las nuevas que están abriendo fuentes de empleo en nuestro país. Pero vamos a ver la siguiente nota, que resume entonces en qué nos va a afectar, qué es lo que se pretende con este plan Impulso. Las autoridades de gobierno esperan que el proyecto Impulso que dio a conocer el presidente se traduzca en fuentes de empleo, nuevas oportunidades de estudio y optar por créditos con financiamientos más cómodos. Acciones como disminuir las tasas de interés de los créditos e inyecciones de capital en programas como Banca para el Desarrollo o el Consejo Nacional de Producción a partir de este y el próximo año son las principales herramientas para hacer crecer la economía del país. En este caso, uno entiende que los bancos tienen alguna restricción porque les afecta sus utilidades, ¿verdad? Entonces, aquí hay un estira y encoge, ¿verdad? Donde las medidas que toma el Banco Central, que no son obligatorias, pero sí son indicativas, ¿verdad? Y además el banco está acompañando las medidas que tiene, digamos, con liquidez suficiente en el mercado para que el efecto se vaya dando, ¿verdad? En Banca para el Desarrollo se pretende prácticamente duplicar la cartera de crédito que tenemos en este momento en los próximos 9 meses y impactar de manera general unos 70.000 personas más en este sentido. ¿Esto cómo se logra? Se fortalece la red de operadores. Los bancos del Estado
se han comprometido a una activa participación. Constituyen, sin ninguna duda, un impulso a la creación de empleos. Y la tarea fundamental en esta hora de la sociedad costarricense es la creación de empleos. De manera que la visión del señor presidente y de quienes tenemos el honor de acompañarlo en su gobierno es que a través de estas acciones realmente vamos a contribuir a alcanzar ese objetivo. Hemos venido viviendo en los últimos meses un proceso de reducción de la tasa de desempleo abierto y en las últimas mediciones del INEC hemos pasado del 10.1 al 9.5. Otros proyectos en la mira del gobierno son la infraestructura y los transportes. Para ello se destinarán 650 millones de dólares para proyectos en el área de ambiente, educación y transportes, lo que permitirá tener mejores carreteras en sectores como el Gran Área Metropolitana, Limón y Guanacaste. Nuestra expectativa entonces es que durante este año 2016 tengamos al menos 4 grandes sectores que generen esta obra pública. En primer lugar tenemos al sector de ambiente y energía, ¿verdad?, que se estima va a tener una ejecución de 195 millones de dólares. El sector transporte e infraestructura vial también podrían dar en algo cercano a los 193 millones. El sector educativo se estima en 113 millones y el sector de seguridad ciudadana en 65 millones. Los 3 pasos a desnivel que vamos a hacer en las garantías sociales, la Rotonda de la Bandera y la Rotonda de Guadalupe, así como Circunvalación Norte, que ya estamos a punto de iniciar, y la Rotonda de Paso Ancho. A esto se suma que ya está en refrendo la Ruta 32, que si todos salen los plazos debería estar iniciando el próximo año, en el último trimestre del próximo año. Y obras que ya se venían realizando, que hemos hecho varias modificaciones, pero que la inversión es importante, como la finalización de Caña Liberia, la finalización de Vuelta Cooper Chilamate y la continuación de Sifón La Abundancia. El INA habilitará más de 21.000 espacios nuevos para formar técnicos en las áreas de mayor demanda de las empresas e inversionistas. Bueno, muy interesante, Melanie, este último dato del requerimiento para el Instituto Nacional de Aprendizajes. ¿Esto lo hacen basándose en qué datos? ¿Tienes el dato de cuál es la demanda que hay en las empresas del país? Según el Ministerio de Trabajo y también el Instituto Nacional de Aprendizaje. Por ejemplo, el tema de idiomas es sumamente demandado por las empresas, que las personas tengan al menos un segundo idioma, inglés por lo menos. También el tema de la informática es algo de lo que más requieren, telecomunicaciones, por ejemplo, diseño también, y en el área de turismo, nos decía el presidente ejecutivo del INA que están requiriendo las empresas personas capacitadas en el área de gastronomía, por ejemplo. Y todo este tema que estamos viendo, como el gobierno está tratando de apoyar a las empresas también, ¿cuánto ayuda a otros planes o otros proyectos de gobierno que están también en esto de generación y reactivación económica? Sí, según datos del Poder Ejecutivo, por ejemplo, programas como Mi Primer Empleo ya ha colocado más de 10.700 personas y hay 650 empresas que se incorporan en este tipo de herramientas para poder habilitar nuevas fuentes de trabajo para las personas. Y también, por ejemplo, Puente al Desarrollo, que ya ha alcanzado más de 81.000 personas en condición de pobreza, entonces son parte de los resultados que se están dando y también, por supuesto, que ha contribuido, por ejemplo, a la disminución del desempleo, que estaba en un 10%, ahora está en un 9.5%, la inflación se mantiene totalmente baja y bueno, la intención del presidente con este nuevo proyecto es más bien aumentar la economía un 4% a partir del próximo 2016. Pero no todos son como aplausos. No todos, también hay críticas, también hay inseguridad de parte de otros sectores y precisamente vamos a ver una siguiente nota donde nos resume exactamente qué es lo que piensan algunos economistas de nuestro país con respecto a Impulso. Lo planteado por el presidente de la República en cadena nacional el domingo generó reacciones en contra y a favor de la propuesta. Algunos economistas ven de forma tardía la reacción del mandatario y afirman que no ven una respuesta concreta al problema fiscal, puesto que el gobierno no ha reducido el gasto. Para tocar puntos sobre todo de la parte económica, lo primero que hay que ver que las tasas de interés obedecen a condiciones de mercado financiero y que mientras tengamos presiones fiscales importantes, más que un asunto de cálculos que puede hacer el Banco Central, porque el Banco Central solo calcula la tasa de interés, debemos de solucionar un problema fiscal que es crónico y que nos viene persiguiendo desde hace mucho tiempo. Entonces, me parece que no es un asunto solo de cálculo.
es un asunto de tomar medidas serias con respecto a la problemática fiscal, y por lo menos no veo que el gobierno haya dado señales de querer reducir realmente el gasto, que es uno de los problemas que se está atacando. Por otra parte, Paulino Vargas, también economista, afirma que dicha propuesta es contradictoria y poco realista al hablar de aumento de empleo en momentos en que varias empresas han salido de operación en el país. Muy decepcionado después del discurso del presidente ayer. El discurso tiene, yo creo que, dos grandes defectos. En primer lugar, tiene contradicciones, y esas contradicciones le restan validez a lo que él propone, y en segundo lugar es muy superficial y muy parcial. Una contradicción que yo le veo clarísima es el hecho de que él habla de bajar las tasas de interés en 2 puntos porcentuales y al mismo tiempo está hablando de inflación del 0%. ¿Qué significa eso? Que entonces vamos a tener créditos para la agricultura o para la industria al 11%, tasas de interés al 11%, porque actualmente están al 3%, entonces bajarla a 2 puntos al 11%, con tasas de interés entonces para la producción al 11%, con inflación del 0%, es completamente absurdo. Pese a la negativa que mantienen algunos, los representantes de la Cámara de Industrias aplauden los cambios planteados y darán apoyo 100% a Solís para ejecutar todos los puntos establecidos. Hay que ayudarle al señor presidente a implementarlos y la Cámara de Industrias está a las órdenes para contribuir en lo conducente. Vamos a no solamente apoyarlo y ayudarlo en la implementación, sino a dar seguimiento muy intenso para que podamos asegurar que lo planteado por el señor presidente se cumpla. El presidente de la Cámara de Industrias también aplaude el desafío en temas de educación y la agilización de trámites, pues según explica vendría a generar mayor empleo. Siempre en este tema vamos a hacer contacto con nuestro compañero Ernesto Núñez, quien nos tiene más detalles sobre la opinión del Instituto de Investigaciones de Economía de la Universidad de Costa Rica. Ernesto, buenas noches, adelante. Gracias, compañeros. Estamos aquí en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, el alma mater precisamente del presidente Luis Guillermo Solís, quien ayer anunció que como parte de las medidas para impulsar la economía del país, apuesta a reducir las tasas de intereses para los créditos que ustedes, amigas y amigos televidentes, podrían intentar adquirir. Investigadores de Economía y Política de la Universidad de Costa Rica nos ayudaron a entender el significado, el impacto y la duración que esta medida del presidente Luis Guillermo Solís podría tener. Según uno de los investigadores del Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas, la duración de este plan del presidente Luis Guillermo Solís es algo que hay que tener en cuenta. Escuchemos. Las medidas que se toman tienen una repercusión un poco lenta en Costa Rica y que entonces podría tardarse un poco más de lo que ellos están pensando que puede tardar. En todo caso, va a ser en 2016, no antes que eso. Este fue Luis Zárate del Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, quien decía que la duración de esto no es algo de la noche a la mañana, sino que hasta el 2016 podríamos ver sus efectos. Según el director del posgrado en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, el señor Fernando Celedón, otra cosa que hay que entender de esto es el impacto, el peso político que estas medidas del presidente podrían tener. Él nos menciona que detrás de estas medidas se sugiere un logro de acuerdo entre distintos grupos del país. Veamos la información. Digamos que la economía se mantiene no con niveles muy altos de crecimiento, pero estable. Eso en cuanto a los indicadores. En el discurso de los actores, sobre todo los actores políticos y económicos, pues la visión que se tiene sobre este comportamiento de la economía es muy distinta. Yo quiero rescatar el consenso posible que pueda haber detrás de estas medidas para que el presidente salga anunciando una serie de medidas que se mezclan con reformas fiscales o medidas de carácter fiscal, de impulso a la economía para el 2016, es que tienen que haber ciertos grupos que están, digamos, apoyando este tipo de políticas.
Según Rudolf Luque, economista de la Universidad de Costa Rica, esta medida adoptada por el Poder Ejecutivo es apropiada, pero su impacto es únicamente de corto alcance. Veamos las explicaciones. Varias razones. Por ejemplo, si se hace el tema de disminuir las tasas de interés o no presionar las tasas de interés, habría que ver, bueno, cómo va a hacer eso el gobierno en el momento en que tenga que financiarse. Ya han salido así alguna noción de que el gobierno podría financiarse por algún método de deuda interna en dólares o algo así. Bueno, eso llama la atención. Por lo tanto, parece que puede ser muy razonable verlo funcionando. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno, si planea bajar las tasas de interés, pero además tiene un déficit fiscal, entonces la primera pregunta es ¿cómo se va a financiar? Si planea emitir deuda interna, pero en dólares, entonces la siguiente pregunta es ¿cómo espera ver el impacto sobre el tipo de cambio? Si el impacto sobre el tipo de cambio se espera reducir por medio de la gran cantidad de dólares que hay en la economía, entonces por eso es que parece que es un momento apropiado para hacer ese tipo de reformas. RTN Noticias también intentó conocer la perspectiva del programa del Estado-Nación sobre esta medida para reducir las tasas de interés hasta en dos puntos porcentuales que el presidente Luis Guillermo Solís está promoviendo para mejorar la economía del país, pero según el director de este programa de Estado-Nación, no se referirán a situaciones coyunturales como esta, sino solamente a panoramas generales. Esto es todo lo que tenemos por ahora, compañeros. Regresamos al estudio para más información. Gracias, Ernesto, por el detalle en la información, compañeros. Bueno, el bloque de economía bastante completo, todos los panoramas, por supuesto que vamos a estar pendientes de lo que ocurre y siguiéndole con el seguimiento a este tema. Así será.